Si la otra ya Sarita, puedes hacer un yoga. ¿Un qué? Como es tarde, decidimos lúdica en el grupo para despertar al auditorio. Bien, ¿sabes? Pausa activa, pausa activa. Buenas noches. Buenas noches. A nosotros nos correspondió pues, el tema del caso RL Wolf, que pues, además de los hechos que pasan y esto, utiliza todo el tema de equipos autodirigidos. Entonces vamos a hacer como una pequeña contextualización de qué son equipos autodirigidos, y vamos a plantear el caso. Bueno, los equipos autodirigidos están basados en la filosofía del Empowerment, en donde bajo esta filosofía tratan de trasladar todas las decisiones a los niveles más bajos posibles de la compañía. Esto con el fin de que cada equipo de trabajo pues tome sus decisiones, las decisiones más importantes, más relevantes de lo que tienen que hacer en su trabajo y las ejecuten. Estos equipos, además de esta filosofía, cuentan con algunas características. Dentro de lo más importante encontramos estas. Nos organizan con jerarquías, con la jerarquía y burocracia tradicional. Esto quiere decir que, digamos, en esta jerarquía tradicional, cada persona tiene un trabajo que hacer o una tarea que hacer de acuerdo a lo complejo que se ha supuesto. En la teoría pues, de los equipos autodirigidos, se reparten las tareas de acuerdo a las fortalezas y digamos que a los deseos de cada uno de los integrantes del equipo. También poseen sus propias fronteras administrativas y físicas por las cuales sean responsables. O sea, son vistos como un centro de utilidad con su respectiva estructura de costos. Esto es que los equipos les entregan unos insumos, pueden ser unos materiales, puede ser información. Estos les agregan un valor y los reparten para los demás equipos de la corporación. Otra de sus características es que es la parte de la capacitación. En estos equipos se utiliza en el capital humano la relación de entrenamiento cruzado, lo que les permite tener una mayor flexibilidad y a su vez pues, cada uno puede rotar en diferentes puestos dentro del equipo. Otra parte importante es que comparten los riesgos y los beneficios, lo que hace que cada integrante del equipo pues, se apropie como de lo que está haciendo, esté más motivado y en palabras coloquiales se adueñe del negocio. Toda esta filosofía, estas características nos permiten llegar a estas ventajas, lo que nos permite pues, profundizar en una mayor productividad y eficiencia. Bueno, ahora centrando un poquito en el caso específico de RL Wolf. Básicamente RL Wolf es una fábrica es una compañía que se dedica a fabricar y a vender tubos de polietileno de alta densidad. Compra una compañía pequeña que está ubicada en Corpus Christi en el 2003. John Amashi, que es como el CEO de la compañía, es como que ve la posibilidad que en esa planta nueva va a implementar esta nueva visión o esta nueva forma de negocio. ¿Por qué decía esa planta? Porque pues digamos que ve que es una planta que él tiene, que va a cerrar, la va a comprar en el 2003, pero solo la va a ver hasta el 2004 cuando la reestructura. No simplemente la compra y la pone a producir, sino que se la voy a comprar y voy a hacerle unos cambios estructurales para poder realmente entrar a producir con esta estrategia de equipos autodirigidos.
el por qué ve el tema de autodirigidos es porque él ve un tema de que las plantas o los sitios donde se están implementando sus esquemas de autodirigidos tienen una utilidad o una mayor rentabilidad, una mayor productividad entre el 30 y el 40% de sus estándares del mercado. Entonces para él, pues él ve que eso es muy importante. Abre la fábrica en el 2004 con una capacidad de 2.250 toneladas al año. Esperaba producir sobre el 95% de la capacidad, es bastante, teniendo en cuenta que sus otras plantas estaban sobre el 65 y el 70%. Realmente él esperaba decir que realmente esa nueva planta iba a estar más o menos un 25% por encima, un 25-30% por encima de su producción actual. Otro hecho relevante en esta planta es que como la abría nueva y que tenía esta nueva estrategia, él quería quitar el tema de los sindicatos que eran muy fuertes en sus otras dos plantas. Y en esta pues implementó un tema de no a los sindicatos, y básicamente decía como, mire, si tenemos un sindicato es porque las cosas no están bien, porque ustedes no están contentos, entonces yo necesito que ustedes estén contentos para que funcione. Trae un gerente para esta planta, con quien comparte esta visión, con quien comparte el tema de poder trabajar el trabajo así, y pues entre los dos generan toda la estructura. Genera una planta, como decía Juan ahorita, genera una planta basada en la estructura en donde casi que todo es plano, solo no hay una estructura muy grande, simplemente hay un líder de equipo y el equipo nomás, y todos hacen de todo un poco. Y en el 2007 la planta operaba sobre el 80-82% de la capacidad, o sea, aunque no llegó al 95% que él quería, por lo cual pues él quería mejorar, sí se vio una mejora sobre la utilidad de las plantas que tenían en el otro lado. Algo que hizo él fue que en lugar de contratar a las personas por lo que eran, contrató a las personas, como cómo lo que hacían exactamente y los conocimientos que tenían, los contrató por lo que eran y por cómo que realmente podían aprender lo que otros hacían. Porque él realmente no tenía personas especializadas, sino que decía, bueno, como decía Juan, lo que hacía era como cruzar a las personas y dentro de la planta rotaba los puestos de trabajo. Entonces todos aprendían de todo. Y pues así lo que hizo, al principio obviamente fue muy lento, mientras que aprendieron, pero después de que aprendieron ya todo fue mucho mejor. Y el rol del coordinador era ese, era como poner el coordinador, que era como el jefe del equipo, y ponerlos a rotar entre todos. Lo último que quería hacer era ya llevar el modelo de esquemas autodirigidos a sus otras dos plantas, que ya ahora miramos cómo nosotros sugerimos que implemente ese modelo. Pues una de las motivaciones intrínsecas del CEO y el inversionista principal, entonces yo a Masi, pues se podía ver que era un tipo totalmente enfocado a los objetivos, porque él lo que siempre estaba esperando es que se implementara la estrategia de grupos autodirigidos. Él decía, contrato a Jay Wilson y él se va a encargar de todo, yo no me quiero relacionar y lo que quiero es que se cumpla el objetivo, sea como sea. Entonces por eso se puso como su valor entre los más altos atributos que él tenía personalmente. En la afiliación, él tenía una mínima interacción con los empleados, solamente si el caso con la junta directiva, y casi todos los asuntos eran resueltos a través de Jay Winslow. Entonces Jay Winslow, por su otro lado, pues tenía un perfil muy parecido a John Amassi. Entonces pues lo que se proponía es que él también estaba enfocado a obtener el objetivo, porque él lo que quería principalmente era encontrar ese logro de cómo hacer adaptar esa planta de Corpus Christi para que se obtuviera el objetivo de los grupos dirigidos y aumentar la productividad. Y lo que estaban haciendo, aunque parecía una fase experimental, él decía que pues, era posible. Entonces, en la afiliación, el contacto con los empleados era nulo. Para eso él había supervisado y había organizado un nuevo organigrama para las juntas directivas, entre los foreman, el supervisor, facilitador y los coordinadores, que eran los que estaban encargados de cómo hacer que la planta cumpliera con el objetivo de distribuirse en grupos. Ellos lo que se dedicaban era a una planeación. Y pues el poder le otorgamos medio alto debido a que en que él impartía todas las directivas no siempre se obtuvieron los resultados que él quería, inclusive se estaba haciendo como un nuevo sindicato al final del caso. Entonces pues para tener en cuenta también los grupos como son autodirigidos, entonces pues tienen su propio jefe. Pues también queríamos describir un perfil personal de cada uno de los grupos. Bien, esto es prácticamente como lo estábamos mencionando, no importa el puesto, como lo estábamos mencionando, gracias.
Como lo estaba mencionando, solo hay una cabeza visible que es el líder de todo el equipo de trabajo, pero se forman diferentes equipos de trabajo que son automotivados y generando sus propias ideas. Dentro de estos equipos de trabajo lo que pudimos entender y sacar de aquí de la explicación es que hay una evolución de ese tipo de liderazgos, pasando desde el azul, que tiene un superintendente que es quien lo manda todo, ¿ya? Y siempre habla y no permite que los demás, hasta un coordinador, perdón, empiezo por Power, hasta un coordinador que es una persona que más permite que los miembros del equipo entreguen sus ideas y sea un poco más democrático. Pensamos que la afiliación de todos estos tipos de liderazgos dentro de la empresa debe ser un poquito medio alta, sin embargo la orientación a los logros o las responsabilidades son muy altas en este tipo de líderes porque todos están autodirigidos, no tienen que esperar a que nadie los mande. Eso es una evolución de lo que son los líderes en unos equipos autodirigidos. Bueno, esta parte es muy interesante en la lectura. Es el estilo gerencial, es como tal, cómo se llevó a cabo el objetivo que quería Amazon, que era tratar de tener el control total desde la base, ¿sí? Que la base, que la persona que recogía el papelito tuviera poder también de decidir por todo el grupo. Digamos que desafortunadamente o afortunadamente me tocó un tema con sindicato nuevamente. Sindicato con Francia y ahorita con Estados Unidos. Este grupo sindicalizado, yo trabajo con grupos sindicalizados y es un conflicto tenaz porque casi siempre la persona que está sindicalizada era la de más bajo nivel y el sindicalizado siempre quiere competir en el caso de producción con los técnicos son como la clase alta de la empresa, digamos, en la parte de producción, y siempre hay ciertas rencillas entre la parte productiva y la parte de mantenimiento. Entonces lo que vio Amasi cuando él salió de la universidad, él fue una persona que tal vez hizo un MBA, como dijo Cristina, y se dio cuenta que lo que él había aprendido en grupos autodirigidos podría servirle efectivamente para este caso. El tipo fue muy audaz. El tipo fue muy audaz. El tipo lo que hizo fue tratar de incentivarlos un poco. Les creó unos buenos planes de salud, les dio incentivos pues, un poco, digamos que económicos, trató de llevarlos y tenerlos como en la mano, ¿cierto? Lo otro que hizo fue, lo que nos comentaba ahorita Gustavo, fue contratar un gerente de la competencia, o sea, el tipo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Contrató al gerente de la competencia más fuerte que tenía en ese momento y lo llevó a liderar su gran visión que tenía acá. Lo primero que hace él es reorganizar su compañía. Entonces aquí tenía una compañía totalmente pues enfocada a dirigir 5 o 6 gerentes enfocados a dirigir una sola persona. El tipo cortó con esa jerarquía, dijo no, lo único que vamos a tener aquí es mi cabeza, un gerente, un coordinador y finalmente vamos a abrir los grupos y vamos a unificarlos de tal forma que yo tenga grupos técnicos con operarios hablando del mismo idioma, 2 grupos, y hay un tema de turnos rotativos. Entonces ya no va a ser el mismo organigrama de que operarios aquí, mantenimiento acá. No, dijeron no, vamos a tomarlo, unirlo y hacer 2 grupos bien consolidados. La finalidad de él era pues tener la filosofía de que cada quien tomara la decisión pudiera llevar a la compañía a un mejor desempeño, no solamente económico, sino a nivel de calidad, porque en este caso es una empresa de producción y necesitaba pues, altos estándares de calidad. Dentro de lo que vimos en estilos gerenciales, pues, vimos un alto grado de entrenamiento. Pues la persona para que pueda llegar a dirigir desde la base tiene que ser una persona muy entrenada, muy seleccionada. El grupo de selección del personal fue muy exigente, ¿no? Tenía que filtrar de 500 personas, 50, y de esas 50 pasaban exámenes, finalmente pasaban 20, algo parecido como acá. Selección del personal también, pues, un tema muy complicado.
Y lo último, pues tratar de delegar funciones a un grupo sindicalizado es un cambio, es un reto. Entonces lo que hizo él fue tomar grupos que no estuvieran sindicalizados, empresas que no tuvieran sindicato, y hacer la prueba que se llamó la prueba de ¿qué? El experimento de Corpus Christi, ¿sí? El experimento de Corpus Christi. ¿Okay? Listo, pues encontramos que tenemos un jefe que yo lo puse como authority, y me parece que él tenía muy claro hacia dónde iba a llevar la compañía, dio unas direcciones claras a su grupo de trabajo y se encargó de reacomodar la empresa y de contratar la gente que necesitaba en realidad, pues para que esas direcciones y como que toda su compañía funcionara de esa manera, porque pues en una empresa de producción, esto era una planta, entrar a cambiar la función, digamos, del foreman, que era el que mandaba a todo el mundo, entrar a dejar que hasta el operario más bajito opinara, y también cambiar, uno de los temas que él tuvo más como como pelea y o que le causó más problemas para implantar fue el de coger a los coordinadores y que esos coordinadores en realidad dejaran que su equipo fuera el que mandara la parada, porque el coordinador acá le cambió como la perspectiva y se volvió fue un facilitador. El coordinador ya era un facilitador del equipo, él generaba el equipo, lo armaba y lo ponía a discutir, y básicamente casi que tenía que escoger las opciones y hacer que ese equipo funcionara. Hubo un momento en el que esto se le comenzó, ya al final de la lectura se le comienza a salir de las manos, porque hay alguna gente que comienza, digamos, a preferir el turno de la noche, porque dicen, no, ya sabemos que en la noche hay mucha gente que no viene, entonces claro, los que están ahí, los coordinadores se desordenan mientras arranca la producción y yo me gano 2 o 3 horitas sin hacer nada. Y también tuvo otro problema, y era que pues, ese problema que tenía desde el principio de pelea entre los operarios y los técnicos, pues al final se volvía a ver. Se veía que los operarios decían que en las reuniones que tenían, que normalmente los coordinadores preferían ya las opiniones de los técnicos. Que nos damos cuenta que pues, fue un proceso exitoso, pero pues, es un proceso que es de bastante cuidado, sobre todo de mucha supervisión, pues para que digamos, no le pasara esto, porque él no quería sindicatos, pero al final ya se le estaban volviendo a formar. Vemos que también es un líder porque inspira mucho hacia el coaching. Él cogía, lo que quería era que cada uno de los operarios o cada una de las personas que trabajaba en su empresa comenzara en realidad a entender cómo era que funcionaba toda la empresa. Él quería que los operarios de cierta forma entendieran el trabajo de los técnicos y entendieran también cómo se movía toda la planta, pues para que todos sus procesos fueran como más reales, y como que la gente en realidad ayudara y se diera cuenta, oiga, es que si yo hago esto, pues al final la producción va a tener ese problema o algo, y comenzó con esos coordinadores a mover a toda la gente. Les dio un soporte, pues un gran soporte, que era este coordinador que les facilitaba todo para que ese trabajo y para que aprendieran nuevos trabajos. Había un punto importante que era el punto de delegar, que me parece que es uno de las grandes falencias que tiene la mayoría de líderes, y este era un líder facilitador. Él llegó, organizó una estructura, puso una gente, contrató a la gente que necesitaba, y él se encargaba solo de facilitar y de mirar cómo funcionaba su trabajo, pero él no estaba en las decisiones. Él confiaba perfectamente en la gente que ponía ahí, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la mayoría de líderes, que ese tema de delegar es un tema complicadísimo. Y más en este tipo de cosas, no era delegar y dejar que la decisión la tomara hasta de pronto el más pequeño de la compañía. Pero igual también encontramos que, que tenía su parte democrática, pues por ese mismo punto, en el que cogió y puso como a que todo el mundo, o sea, como a tratar de igualar los conceptos y a tratar de valorar la palabra de pronto hasta del más bajito del grupo. Bueno, para revisar el tema de clima organizacional quisimos darle un enfoque dirigido a cómo los equipos autodirigidos y las ventajas y desventajas que tienen los equipos autodirigidos pueden afectar o no el clima organizacional, porque creemos que lo básico del caso, si bien están todas las características gerenciales y todo lo que ya hemos hablado, es cómo la implementación de este concepto de equipos autodirigidos, que para mi gusto no es tan sencillo de implementar porque significa un cambio importante a la organización, cómo ese concepto puede afectar el clima, cómo el que estaba antes y a dónde quieren llevarlo los mismos líderes. Para poderle dar ese enfoque, lo que hicimos inicialmente es colocar las ventajas y desventajas, y quizás me voy a enfocar un poco más en las desventajas, que es lo que puede llegar a afectar en algún momento el clima
organizacional. Entonces, si bien las ventajas son mejorar la productividad, eficiencia en los procesos, o procesos de tipo horizontal, quitar los temas jerárquicos, reducción de costos, aumento del compromiso de la gente, toma de decisiones desde el bajo nivel y de forma grupal, claridad en un logro del objetivo y de la meta a alcanzar, y los valores de igualdad y equidad, que ya las hemos repetido, nos parece importante resaltar el tema de las desventajas, porque todas estas ventajas suenan muy bonitas cuando uno las pone en el papel, pero cuando uno empieza a ejecutarlas, y forma parte de lo que seguramente empezó a pasarle a la compañía, vimos que tenían que hacer unas fuertes inversiones en entrenamiento para los grupos, en líderes y capacitación de las tareas. Y lo que esto afecta en el clima laboral es que sentían que estaban gastando mucho tiempo en entrenarse, 36 semanas en algunos casos, o un par de meses en otro, y tenían que enfocarse en una forma de ver y pensar diferente. Entonces puede ser que la empresa invierta mucho dinero en capacitaciones, pero más que la capacitación y el entrenamiento en la misma tarea específica o en el proceso, también tiene que invertir en la capacitación, en el cambio de la forma de pensar y cómo cada labor se cadena de una manera diferente. Aquí la desventaja es no solamente el dinero en el entrenamiento, sino el esfuerzo adicional para que la gente entienda lo que debe hacer, y si esa inversión realmente va terminando de dar unos frutos en el futuro, y cómo ese cambio y esa inversión que estamos haciendo de pronto lo que hace es afectar de manera definitiva el clima organizacional. Definición de los procesos puede ser lenta y difícil, entonces aquí uno puede empezar a ver cómo los mismos grupos de trabajo empiezan a desanimarse, y puede tener un efecto con el clima organizacional, porque entonces sentados 10 o 15 personas, que eran los tamaños de los grupos de trabajo, definiendo cómo va a ser mi proceso, involucrándonos todos y con diferentes perfiles, diferentes conocimientos, los cuales si bien aportan al proceso, no necesariamente son fáciles de coordinar y de entender, y incluso de nivelar sus egos, sus estatus. Veíamos cómo algunos se sentían con más estatus que otros, y hablando de equipos de fábricas, de líneas de producción, el tema se puede complicar un poco más que en organizaciones de otro tipo. Requiere un rediseño de sistemas de información, y esto impacta directamente a los procesos y a las personas. Entonces, como ya los procesos no son jerárquicos, sino son horizontales, necesitamos que la información también le llegue a toda la gente de una manera diferente, y te cambia lo que haces todos los días. Tanto que en algunos de los casos, en algunos de los puntos de la lectura, se mencionaba como al principio se llegaban y no sabían qué iban a hacer en el turno siguiente, ni a qué turno iban, y eso, si bien, bueno, tiene todo el impacto sobre la productividad, tiene mucho impacto sobre el clima organizacional. Yo no me imagino cómo se puede sentir cualquier persona en cualquier tipo de trabajo que llegue y como que no siente qué va a hacer, o para dónde va, o qué turno le va a corresponder. Alejarse de los objetivos estratégicos. Digamos que la literatura, además de la que obtuvimos en el caso, esto es uno de los puntos que lo ve como más crítico. Entonces uno dice, bueno, esto no, si es una desventaja de estos equipos autodirigidos, alejarse de los objetivos estratégicos, va un poco en contra de algunas cosas que hemos hablado que son importantes para el clima organizacional, como es tener claros los objetivos, tener claras las metas, y ese tema de claridad es un tema que tener un enfoque de equipos autodirigidos podría llegar a perder, porque cada equipo empieza como que a mandarse solo y a tener ciertas libertades, y si el líder no tiene la capacidad para darle la claridad a todos los del equipo, esto puede afectar el clima organizacional y la motivación. Dificultades en el manejo del proceso de cambio, es cambiar completamente la forma de pensar. Yo no he tenido la experiencia de montar un equipo autodirigido, lo más parecido y cercano que hemos tenido en las organizaciones, creo todos, es el efecto de montar procesos, cuando cambiamos de jerarquía a procesos, o trabajo en grupos de proyectos, pero solamente esos cambios ya son importantes, pero estos son grupos mucho más compactos y que toman decisiones mucho más contundentes en la organización, y esos procesos de cambio no son fáciles para ninguno. Aumento de costos por beneficios adicionales, y aquí el tema es que el trabajo es un grupo, todos trabajamos por el mismo equipo, yo ayudo al de al lado, puedo entrar a arreglar el daño en la línea de producción si hubo algún daño, y entonces cómo eso empieza, cómo me van a revisar a mí, cómo me van a valorar, y es enseñarle a la gente que no lo valoran porque él hizo el arreglo o no hizo el arreglo o su propio resultado, sino que influye en los resultados del grupo, y no es tan sencillo y impacta mucho la organización
crear estos esquemas de beneficios grupales, porque la gente empieza a sentir que no fue objetivo, que los indicadores no son los de él sino los de al lado, y ese montaje de esos beneficios afecta el clima organizacional y el adecuado manejo de límites y libertades. Es tanto que al final ellos empiezan a tener algún problemas con algunos trabajadores, incluso tienen que hacer despidos porque todo este cambio empieza a que algunas personas empiezan a sentir que sencillamente, como son autodirigidos, pueden hacer lo que les venga bien hacer. Creemos que los retos para todo este manejo del clima organizacional, y ya vamos a pasar a las conclusiones del clima, es revisar el tema de incentivos de grupo, el manejo de los sindicatos, los cuales ya hemos hablado, capacitación de líderes para que influyan sobre el tema del clima organizacional, y llevar el modelo a otras plantas. Yo ahorita en las conclusiones de pronto hablamos un poco de eso y lo compartimos. Personalmente no me parece un esquema sencillo, sin embargo uno encuentra más casos como Pedro Domecq y otro tipo de fábricas que lo han implementado y lo han hecho de una manera exitosa. No sé si es por el tipo de industria, pero es un tema que es bien particular, sobre todo el efecto que tiene sobre el clima en las organizaciones. Creo que Sara lo dijo casi todo. No voy a no, pues, digamos que estoy de acuerdo. Puntualmente la conformidad pues estaba baja porque pues antes digamos que todos tenían pues su posibilidad de hacer su trabajo sin romper muchas barreras. La meta terminó con una conformidad alta en el sentido de tener un esquema ya impuesto para trabajar. La responsabilidad pues el tema de equipos autodirigidos y con sus propias responsabilidades. El tema de la excelencia pues que fue bien difundido por el CEO. En cuanto a las recompensas pues y la claridad no se habla mucho en el caso, pero digamos que al final del ejercicio pues hay un tema en que dice que solo le dan recompensas al que lo merece, que hace el trabajo en la parte baja de la organización, y que la parte alta pues no lo merece, entonces lo dejamos así amarillo. Igualmente en la claridad, lo que decía, pues no hay mucha información al respecto, pues no es fácil determinar ahí cuál es el nivel adecuado, y en el trabajo y el espíritu de equipo, pues obviamente pues por el enfoque que se le da al nuevo esquema, pues y por el aumento de la productividad pues se genera un mayor apoyo y calor entre ellos. De pronto pues para dejarme para hablar algo, pues digamos que en la empresa que yo trabajo muchas veces, y pues por el cambio de los jefes y de los generales, muchas veces pasamos de un lado al otro y realmente es difícil, como decía el profesor, encontrar el punto ideal. O sea, creo que no existe. Siempre pasamos de aquí a allá, hacemos equipos interdisciplinarios, funciona hasta cierto punto, después no, especialicémoslos. Entonces como que es buscar las ventajas de cada modelo, pero pues no hay como algo perfecto para un clima óptimo. Okay. Yo tengo una pregunta para ti, pero entonces tú consideras que en los equipos autodirigidos ¿sí hay claridad en el logro del objetivo y la meta a alcanzar, o esa claridad es difusa? Pues en el caso, o sea, pues antes de la estrategia, pues como que habían los objetivos normales de una empresa, o sea, no digamos que hacer énfasis en ese punto. Y después digamos que hablaba de lo que quería el CEO, de que aumentar su productividad y eso, pero digamos que al final hay como una encuesta y unas opiniones encontradas entre los integrantes de la empresa, entonces pues no es fácil decir, oiga, no, es que todos lo tienen claro o todos lo tienen. De hecho, eso es lo que se pierde con ese tipo de tareas, y hay que hacer mucho control para que no sea tan difuso. Eso es una de las recomendaciones que creo que se aplica. Digamos que antes tenían una claridad muy normal, porque no llega hasta los niveles más bajos en donde hacia dónde va la compañía, pero cuando le ponen un tema mucho más plano, al principio sí es muy claro por qué lo están haciendo, pero ya después del paso del tiempo, como no se está reforzando eso de por qué lo estoy haciendo, de cuáles son las tareas de cada quien, o por qué estamos haciendo esta mezcla de tareas, se vuelve otra vez difuso, y es cuando empiezan otra vez los problemas entre las personas.
Mira, depende del punto de vista que lo veas. ¿Ok? Para la compañía sí era claro lo que quería. Ellos sí sabían para dónde iban, pero la base no conocía muy bien el mecanismo. Sí, exactamente. Sí. Estoy completamente de acuerdo con Danilo, es más un tema como el manejo de la información, porque el líder lo tenía claro que lo que quería era subir su productividad y evitar esos como que nuestras organizaciones son más de correos, pero ahí era más de, no, a mí no me toca arreglar la máquina, la sé arreglar.